Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, nota esto, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La semana anterior nosotros hablamos acerca de la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor, la responsabilidad de la congregación hacia el púlpito y también la responsabilidad del púlpito hacia la congregación. Y habíamos comparado acerca a la congregación como la doncella que está siendo cuidada por el eunuco, preparándola para presentar al rey, preparándola para presentar al esposo que va a ser el rey, que va a ser el esposo de esa doncella. Y también había explicado que existe una similitud entre el eunuco y entre el predicador de una congregación, porque la iglesia es la doncella, Cristo es el rey, el predicador es el eunuco que guarda, protege, enseña y cuida y discipula a la iglesia para presentarla al esposo en el día de su venida como buenos administradores de la autoridad que el eterno Dios nos ha entregado. Y ahora quiero continuar con esta segunda parte para mostrarle el peligro constante que existe entre la congregación y entre el eunuco como predicador o como pastor de la congregación cuando ha sido contaminado el púlpito o cuando ha sido contaminado el eunuco y el eunuco tiene deseos insanos por la doncella. Entonces, hoy vamos a chequear y vamos a mirar la parte de la escritura de 2 de Corintios 11, 1 al 5. Pablo hace la presentación de este peligro de esta manera tan simple. Y ahora quiero que ustedes con sus miradas en su Biblia me sigan, por favor, leyendo este texto. Pablo menciona y dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. O sea, lo que voy a hablar a ustedes le va a parecer locura, pero no es locura. Sí, toleradme, por favor. Porque lo que yo voy a hablar para ustedes le va a parecer bastante extraño porque aún todavía no han entendido. Pero lo que voy a explicar en este instante es algo que va a ocurrir el día de mañana. Por lo tanto, esta es una voz de alerta. Esta es una voz de alerta. Hay un peligro constante en el transitar y en el camino. Dice esto: porque os celo, Pablo menciona como eunuco, como siervo, como ministro, porque os celo con celo de Dios, no con celo propio, sino con celo ajeno. Yo, como pastor, como predicador, dice Pablo, yo a ustedes les celo, tengo celos de ustedes. Pero ese celo que yo tengo no es mío como pastor o como ministro, como hombre. No. Yo soy un eunuco que no tengo nada que celarle a ustedes. Pero yo celo con un celo de Dios. O sea, el celo de Dios a través de este púlpito se presenta para ustedes. Porque yo celo con un celo de Dios. ¿Por qué razón? El verso que a continuación dice: pues os he desposado con un solo esposo. La palabra desposar significa entregar en matrimonio a la novia o a la chica, entregar en matrimonio al hombre que va a ser su esposo. Desposar significa un contrato de matrimonio establecido ya. Porque yo les he desposado con un solo esposo. En otras palabras, les preparé a vosotros como la doncella, como la virgen pura. Les preparé, les enseñé, les adoctriné, les mostré el camino. Y luego que ya están listas, ya la iglesia está lista, ahora le he entregado a quien es el dueño de esta congregación, el esposo.
porque yo, dice, he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La pureza de la iglesia ha sido conseguida por el favor y la disciplina y la aplicación y la entrega y la honestidad y la firmeza y el carácter de un eunuco que hizo la labor para la cual fue llamado. Yo le entrego a ustedes a Cristo como una virgen pura. Y la palabra pura significa santidad, significa sin mancha, significa sin arruga, que no tiene ningún defecto. Me preocupé para que ustedes sean exactamente lo que Dios pide, cómo quiere que la esposa de su Hijo Jesucristo sea. Me encargué de disciplinarles, de discipularles, de guiarles. Ese fue mi trabajo. Y ahora están listas, ya está lista esta novia, ya está lista esta doncella para entregar pura a Cristo. Pero el versículo 3 hace la advertencia. Por esa razón dice, toleradme por favor por lo que voy a decir, aunque le parezca locura. Pero tengo temor, tengo miedo. Como humano tiemblo al saber esto, pero temo que como la serpiente con su astucia, diga conmigo astucia. Y esta palabra va a agarrar sentido más adelante. Pero temo que como la serpiente con la astucia que ella se le caracteriza, engañó a Eva. Vuestros sentidos, ¿dónde empieza todo? Vuestros sentidos en el alma, en la mente, en los 5 sentidos, ver, oír, palpar, gustar, sentir, los sentimientos, sentidos de sentimientos. Pero temo que vosotros, motivados por los sentimientos, motivados por las emociones, ustedes también sean seducidos como fue vuestra madre Eva. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, a su esposo, a su novio, a su prometido. Ya está prometido con ese esposo para entregarle, pero la astucia de la serpiente seduce utilizando los sentimientos, las emociones, y le aparta de la verdadera fidelidad de la doncella a su esposo que está comprometido y se va detrás de otro. Observa lo que dice a continuación. Porque si viene alguno predicando, o sea, si aparece un eunuco, un pastor, un predicador, un púlpito, predicando a otro ¿qué? ¿Están conmigo ahí en la Biblia? ¿A otro qué? A otro Jesús. Hermanos, ¿acaso existe otro Jesús? Pero ¿por qué aquí menciona Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que si alguno viene predicando a otro Jesús? Si algún eunuco aparece, escuche esto, un eunuco aparece ahí todo así bien elegante, bien organizado, tiene una presentación verbal muy fluida, es capacitado, es un doctor, es un teólogo de alta alcurnia, más bien dicho, es un tipazo como ministro, profeta, apóstol. Un eunuco viene presentando otro Jesús. Otro Jesús. En otras palabras, viene a presentarte otro marido. Generalmente pasa eso en las familias, ocurre algo semejante. Ya la chica está comprometido para casarse con ese muchacho que a la suegra no le cae bien. Generalmente es a la suegra, porque a los suegros, casi los suegros, los varones, bueno, ni modo, así es la vida, los suegros la agarran más suave. Pero en cambio las suegras no. Entonces las suegras hacen eso. Pero mi hijita, piense bien. Pero mire, el hijo de la comadre, mi amiga, ese sí es buen partido. ¿Le está presentando qué cosa? Otro prospecto. Mira, tiene carro. Este otro tachiro no tiene nada. No tiene ni la culpa. Entonces la suegra, la mamita le presenta a otro prospecto, le presenta a otro novio o a otro supuesto esposo que puede ser. Y me cae bien. Y mira hasta cómo se viste. Si ves la manera como es él, es más amable. Y la muchacha dice, no mamá, pero yo estoy enamorada de ese, aunque tenga solo un ojo.
Cuando las chicas se enamoran, ¿sí o no? Y no hay manera de hacer que cambie, no, se enamoraron, se enamoraron. Claro que después se dan cuenta. Pero, y ahí está la madre, y ahí está la hermana, ahí están los hermanos, pero ñaña, fíjate bien. O también viceversa, es el hijo varón que se enamoró de la muchacha, y ahí están los padres haciendo que cambien de parecer. Pero mira, hijo, piensa bien. ¿Por qué no mejor con la hija del hermano o del vecino? ¿Por qué mejor con ella? Mira, ella es una buena mujer y eso es natural. Entonces dice, si algún eunuco llegase a la congregación, si algún eunuco, un predicador, llegase al púlpito y se parase detrás del púlpito y empieza a presentar otro prospecto, otro Jesús, el cual te parece extraño a ti, pero es bastante llamativo porque las emociones y los sentimientos, recuerda, es motivado por los sentimientos, manipula los sentimientos y las emociones. Este otro Jesús es más chévere, este otro Jesús es más galante, este otro Jesús te ofrece pan, techo y empleo. Este otro Jesús te ofrece riquezas, te ofrece gloria, te ofrece honra, te ofrece que tú vas a ser el ministrazo o vas a ser la persona que Dios está utilizando y que Dios te llama, un profeta que viene a hablarte cosas acá adelante. Si algún eunuco, otro, viene y te presenta a otro Jesús, a otro marido, que el que os hemos predicado, o sea, tú notas la diferencia entre este Jesús y este otro. Analizas eso, ten mucho cuidado. O si recibís, continuando el texto, o si recibís otro espíritu. Nota esto, otro Jesús y otro ¿qué? ¿Están asustados o qué? Otro Jesús y otro ¿qué? Otro espíritu. Ah, hermano, o sea que también hay un Jesús falso y un espíritu falso, sí. ¿Han escuchado ahora eso? Es que el espíritu está moviéndose, que el espíritu está haciendo. Presta atención. Está el Espíritu Santo por un lado, está el espíritu inmundo como el otro espíritu que también está manifestándose dentro de las iglesias hoy por falta de conocimiento. Ya vamos a tocar eso más adelante, ¿ok? Entonces dice, porque si viene o algún otro predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el espíritu inmundo, que el que habéis recibido, y ahora ahí va otro, u otro evangelio, o otra carta, o otra escritura, que el que ya ha sido entregada, para parafrasear hoy de manera rápida, más adelante lo explicaré. Ahora han aparecido estos grupos mesiánicos y los grupos hebraicos y los grupos efraínitas y raíces hebreas y etcétera, etcétera, diciendo que este evangelio está mal escrito. Por esa razón ahora traen otra Biblia, otro texto que está bien escrito. Presta atención a esto. O otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo vas a toleráis. Por esa razón es que yo estoy hablando esto que aunque para ustedes pareciera locura. Porque ahorita ustedes dicen, no, jamás nadie nos va a separar. Porque Pedro le pasó esto. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro dijo, yo nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Cristo le dijo, yo te digo que tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo vaya a cantar. Y Pedro dijo, póngale la firma, hagamos una apuesta si gusta. Eso no dice en la Biblia, pero yo te estoy colocando para que tú entiendas. Pedro dijo, seguro Cristo, lo juro por mis hijos y por todo que yo no te voy a dejar. Y Cristo le dijo, vas a negarme 3 veces y eso pone la firma. ¿Y qué fue lo que pasó? Le negó. Entonces dice Pablo, ustedes ahora están seguros de lo que están pensando, pero mañana ustedes van a tolerar a este tipo de eunucos que vengan aparentando espiritualidad, aparentando grandeza, aparentando que tienen la habilidad y la fuerza para poder enseñar. Van a tolerarle ustedes de una manera tan simple y tan tranquila y nadie va a decir nada al respecto. Por esa razón le estoy hoy explicando, dice Pablo, y termina de esta forma. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, hay una advertencia y es bien clara.
Dice la iglesia como doncella, el pastor como el eunuco de esa congregación, de esa doncella, que cuida a la doncella, que no debe meterle mano a la doncella, ni tampoco codiciar a la doncella, ni tampoco usar a la doncella para hacer cosas indebidas a su favor. El eunuco está para, con los ojos puestos en el rey, cuidar a la doncella con temor y temblor. Pero Pablo menciona, dice, pero tengo este temor, que así como Eva fue advertida que no coman del árbol de la fruta prohibida, pero ella fue seducida usando los sentidos. Recuerda lo que dijo la serpiente a Eva. Mira, esa fruta está deliciosa. No va a pasar. Ella escuchó, ella vio, ella sintió, luego tomó la fruta, degustó, dijo está deliciosa. Los 5 sentidos entraron en vigencia en ese momento. Entonces, así como pasó con Eva, así también puede pasarle a ustedes. ¿Por qué? Eso no puede pasar. Dice, sí, porque van a aparecer por allí otros eunucos, otros pastores, otros ministros que llegarán a la congregación y usando los 5 sentidos. ¿Están conmigo? Usando los 5 sentidos, el sentimiento de la vista. Voy a hacer caer oro del cielo. Pongan las manos así y van a recibir oro del cielo. Estos eunucos dicen ahora, quieren ver, va a llover oro, va a llover aceite y van a ver ustedes con sus ojos para que puedan creer. ¿Qué están apelando? ¿Qué está haciendo? La serpiente está, ¿qué cosa? Está seduciendo usando los sentidos. El sentimiento. Entonces el hermano recibe aceite en su mano. De pronto aparece aceite y empezó a creer. Dice, este es un hombre que verdaderamente tiene a Dios en su corazón. Y todo lo que diga este eunuco, la iglesia ahora va a creer. Por eso que pare de sufrir, permanentemente tiene gente que le sigue. Una iglesia donde hablan de milagros, de esto, que el Espíritu, que acá, que habla, que oye. La gente hoy por hoy quiere oír, quiere tocar, quiere ver, quiere sentir, quiere saber que tiene dentro de sí un sentimiento que le afirme que es hijo de Dios o que Dios está ahí presente. A tal punto que cuando entran a una congregación salen diciendo de esta manera, hoy no sentí la presencia del Señor. Y otros en cambio dicen, hoy sentí la presencia del Señor. Fue un culto glorioso porque lo sentí. Y la mayoría salen de una congregación diciendo que no han sentido la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque se dejan guiar a través del eunuco, que si sientes, que si hablas en lenguas, entonces Dios está contigo. Y si no hablas en lenguas, entonces no pasa nada. En algunos de los casos hasta han llegado a un punto de decir que si tú no hablas en lengua, estás condenado. Que si tú no sientes, no te da electricidad, no giras, no saltas, no brincas, entonces tú no tienes a Cristo en el corazón. El Espíritu no te ha tocado, el Espíritu Santo no ha hecho una manifestación en ti. No sé si ustedes han observado en la televisión. Todos aquellos que quieran sentir la presencia del Espíritu Santo, vengan acá adelante y el pastor ahí hace su show. Y en realidad, escucha esto, ¿están acá conmigo? Quiero que no se desenfoquen porque esto es importante que ustedes entiendan. Y el pastor, motivado por los sentimientos a sí mismo, el eunuco, siendo un eunuco falso y corrompido, lleva a la iglesia hasta tal punto que quiere que sienta. Y ahí aparece ese espíritu que acabamos de leer en la palabra. Ese espíritu de error, ese espíritu de mentira, el espíritu inmundo, que es otro espíritu, no el Espíritu Santo de Dios, aparece en la escena y es presentado. Ese espíritu que le hace sentir, le hace llorar, escucha la voz de ese espíritu. Y tienen esos sentimientos extraños que saltan, que brincan, que giran, dan vueltas y hablan palabras que ellos no entienden, ni mucho menos la congregación. Y se manifestó otro Jesús y se manifestó otro espíritu. ¿Por qué? Porque vino otro eunuco que no tenía el temor ni el conocimiento de Dios, sino que estaba envanecido en su propio interés, para sacar provecho de la congregación en la cual le dieron la oportunidad. Tengo temor de que ustedes, por falta de conocimiento, inviten a eunucos, a pastores que vengan a motivar los sentimientos y las emociones y así de esa manera presenten a otro Jesús
y presenten a otro espíritu y ustedes sean seducidos y vayan detrás de ese tipo de personas, de ese tipo de doctrinas o de ese tipo de eunucos y le aplaudan y le glorifiquen. Un día llegó acá a la iglesia un taxi y bajaron del taxi y ingresaron a la iglesia y dijeron: ¿aquí es la iglesia donde hay milagros? Aquí es la iglesia donde sanan los enfermos, aquí es donde sanan los enfermos, aquí es donde hay milagros. Bueno, no me preguntaron a mí, porque si me hubiesen preguntado a mí, le hubiese dado una respuesta. Pero aquí es donde hacen eso, porque nos recomendaron que vengan acá, porque aquí es donde sacan demonios, aquí es donde le dan a la libertad, aquí es donde hacen esto, aquí es donde hacen milagros, donde andamos buscando una iglesia donde queremos que nos sane de una enfermedad. Entonces le dijeron: bueno, aquí es una iglesia, pero aquí no hacen tal cosa. ¿Sí? No es que aquí nos dedicamos a sanar, no es un hospital, hermano, no es un hospital para que vengan todos los enfermos para sanar. No, la iglesia está aquí con una sola intención. ¿Cuál es esa intención? Conocer a Dios, a nuestro Hacedor. Conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nunca lo olvides, si Dios hubiese sabido que la necesidad del mundo era medicina, hubiese mandado un médico. Si hubiese sabido que la necesidad del ser humano en el mundo es psicología, hubiese mandado un psicólogo. Si Dios hubiese sabido que la necesidad del planeta Tierra, de los seres humanos en el planeta Tierra, era economía, hubiese enviado un economista. Pero Dios sabía cuál es la necesidad del ser humano. La necesidad del ser humano es la salvación de su alma, la salvación de la eternidad sin Dios. Por esa razón Dios envió un Salvador del mundo, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Una iglesia que ofrezca sanidad, que ofrezca prosperidad, hermano amado, con toda seguridad, 100%, y lo vamos a revisar en la Escritura paso a paso, es una iglesia que se ha corrompido en su propio pecado y se ha llenado de su propio egocentrismo a tal punto que está lejos del verdadero Cristo de la Biblia y está predicando a otro Jesús, a otro evangelio, y está entregando otro espíritu, no el Espíritu Santo, sino otro espíritu. ¿Han escuchado esto que dicen: nosotros somos bautizados llenos del Espíritu Santo y nosotros todos los cultos del Espíritu Santo nos toca? Ten cuidado, porque existe otro espíritu. Existe el espíritu inmundo y también existe el Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, y los dos espíritus se manifiestan, porque la Escritura lo menciona, se manifiestan en las congregaciones hoy por hoy, los dos espíritus. Mucho cuidado al respecto, iglesia del Señor. Ahora, el Espíritu Santo no apela a las emociones y a los sentimientos. El espíritu inmundo le encanta ser guiado por los sentimientos y las emociones. Él guía utilizando los sentimientos y las emociones. El Espíritu Santo nos guía a nosotros usando nuestra fe. Y la fe es lo que no se siente, lo que no se ve y lo que no se oye. La fe no tiene nada que ver con los 5 sentidos. Pablo menciona y dice: yo quiero presentar pura. Soy un eunuco que quiero presentar a la doncella pura a Cristo y le he desposado con un solo marido. Pero tengo temor que cuando yo me vaya, vengan otros eunucos y les seduzcan a ustedes usando los sentimientos para llevarle y presentar a otro Jesús, a otro espíritu y por ende a otro evangelio. Otra Biblia, otra palabra, otra interpretación. Tengan mucho cuidado. Entonces, un pastor, ahora sí vamos allí, un pastor debe ser como el eunuco espiritual. El pastor debe estar, escucha esto, incapacitado completamente para recibir la alabanza y la adoración de la iglesia. Una de las primeras reglas del eunuco frente a la doncella, el pastor, el púlpito, frente a la iglesia, a la congregación, debe tener eso bien en claro. Recuerda, el eunuco está incapacitado para codiciar a la novia, codiciar a la doncella, está incapacitado totalmente porque está castrado totalmente para no hacer lo incorrecto con la doncella. Entonces, ¿de qué está incapacitado? Número 1, de evitar 100% evitar que la doncella se fije en el eunuco.
Evitar a toda costa que la doncella se fije en el eunuco. ¿Cómo se va a fijar? Recibir la alabanza de la iglesia, recibir la gloria de la iglesia, recibir el reconocimiento de la iglesia, a tal punto que llegan al pastor hoy por hoy a endiosarlo. No sé si me entienden esto. Endiosar al pastor, aclamar al pastor. Llegan a un punto de decir de esta manera: no, si el pastor me dice, yo lo hago. Si el pastor me autoriza, yo lo hago. Si el pastor no me autoriza, entonces no lo hago. No sé si será pecado o no será pecado, pero déjeme preguntar al pastor a ver si es que él me dice, ¿es pecado o no es pecado? ¿Sabes qué estamos haciendo? Esta doncella se está enrolando con el eunuco. La iglesia, la doncella está asumiendo en su mente y su corazón de que el eunuco es su señor, de que el eunuco es su marido, de que el eunuco es el único que puede tener control sobre la congregación. No sé, el pastor me ha prohibido a mí que haga tal cosa. Dijo una vez un hermano en nuestra congregación, el pastor nos prohibió que leamos el Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis no es para la iglesia, que eso no es para leer, porque el que lee el Apocalipsis se embrutece. Y le prohibieron leer Apocalipsis. Una vez yo hablando con un pastor cuando era miembro de la congregación, yo le pregunté al pastor y le dije algunas cosas y el pastor me dijo, mira, esta es la ley y así es como tienen que ustedes entender. En nuestro ministerio el pastor es el que tiene la última palabra. Si tú ves que el pastor está equivocado, tú cierra la boca, ora al Señor y no hagas nada en contra del pastor. Si él te dice de que es verde y cuando es blanco, tú sabes que es blanco, y si él dice es verde, escúchale, sométete y sujétate, porque él es el hombre que Dios ha puesto allí. Debes obedecerle en todo. Me llamó mucho la atención eso. Le dije, pero ¿cómo puedo yo sujetarme a alguien que está equivocado? Así dice la palabra, Dios ha ordenado, sujetaos a vuestros pastores, y tú tienes que cumplir eso y nada más. El problema, si él está diciendo que es verde, es problema de él. En ese momento me sonó extraño y siempre dudé de esas palabras, siempre. Pero por algo era, porque la palabra del Señor no menciona tal cosa. Dice, sujetaos a vuestros pastores, pero solamente por aquellos que tienen cuidado del redil, aquellos que se preocupan por el bienestar de la congregación, de la vida espiritual, del alimento espiritual. Entonces, si un pastor tiene este problema de recibir la alabanza de la congregación, de recibir esa gloria de la congregación, de recibir el aplauso de la congregación, de recibir esa veneración de la congregación, como tenemos hoy por hoy iglesias en donde al pastor le tienen como a Dios, iglesias donde a los pastores le elevan a una altura donde prácticamente un poco más y le alaban. Hay iglesias donde hasta le hacen canciones al predicador. Ahí tenemos el caso de este pastor, profeta, apóstol de la luz del mundo. De esta luz del mundo que es conocida por todas partes, que es Joaquín, creo que se llama, si no me equivoco. Es adorado prácticamente, es alabado prácticamente, es exaltado prácticamente. ¿Por qué? Porque él dice ser el enviado de Dios, el último de los profetas que está en este lugar. Por ahí tenemos a un montón de predicadores que ellos reciben la adoración de una congregación. Y la iglesia le tiene como el hombre de Dios y él es la Inmaculada Concepción. Entonces, en el momento cuando un pastor empieza a recibir la gloria de la iglesia, ten cuidado, es un eunuco que no es eunuco. Se hizo pasar como eunuco, pero ha venido a codiciar, ha venido a enamorar, ha venido a seducir a la iglesia para sacar provecho de la doncella. Una vez que la doncella ya esté bien enamorada por el eunuco, entonces ahora el eunuco, ¿sabes qué hace? Él vende al mejor postor, la prostituye a la congregación. Vamos a mirar contextos en la escritura, lo que acabo de mencionar. Entonces, un predicador cuando empiece a ser reconocido, pero ese predicador no sabe cómo manejar esa honra
y a toda hora está pidiendo la gloria, está pidiendo que le respeten, está pidiendo que le honren, está pidiendo que sean sometidos. Y que cuando Él habla, así tiene que suceder. Y cuando Él dice no es no, cuando Él dice sí es sí, utilizando la palabra, manipulando la escritura, ten mucho cuidado al respecto. Mucho cuidado al respecto. El pastor siempre tiene que tener esta figura. Presta atención a esto. El pastor debe tener esta figura. ¿Cuál figura? La figura que tiene el asno, el burrito que no había sido montado por nadie y que Cristo tomó para montar a ese burrito, para entrar a Jerusalén. Y cuando todo el pueblo decía, Hosana al Hijo del Altísimo, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de Dios, el burrito pensaba que era para él lo que le estaban diciendo. Pero no, era el que estaba montado sobre él que recibía toda la gloria y toda la honra. Y los eunucos, nosotros los pastores y los ministros que predicamos la palabra, debemos tener este pensamiento y esta es nuestra posición. Somos siervos de Dios, somos esclavos de Cristo en cadena para llevar el evangelio a la congregación, a la iglesia, a la doncella, para que la doncella aprenda el mensaje de su esposo, el mensaje de su rey, a través de nosotros como siervos. No estamos para ser glorificados, no estamos para ser adorados, no estamos para ser aplaudidos, no estamos para ser venerados, no, mi amado hermano. Por eso es absurdo que un predicador para predicar cobre por predicar, es absurdo. Es totalmente absurdo, es diabólico que un predicador ponga precio a su mensaje. Este no es un eunuco. Este es un impostor que quiere prostituir a la iglesia del Señor. Vayan a trabajar para que ustedes me traigan el dinero para mí. Un predicador honesto, un predicador puntual, un eunuco a quien Dios ha llamado, es alguien que se cuida de manera puntual, no recibir aplausos de la gente, ni recibir adoración de la gente, no recibir absolutamente nada. Que la iglesia respete al predicador, esto es lo correcto. Pero que la iglesia empiece a adorar a tal punto que pase esto. Escucha, yo sé que esto ocurre. Y me han dicho algunos hermanos a mí de esta manera. Y yo les he corregido de plantón, de cajón les he corregido. Pastor, si alguna vez usted se va de esta congregación, nosotros nos vamos con usted. Si alguna vez usted, pastor, se va de esta iglesia, díganos a dónde va a predicar, que allá nos vamos, pastor. Porque allá nos vamos, porque no nos vamos a quedar acá. ¿Con quién nos vamos a quedar acá? Y yo les digo esto, hermano, espérate un tantito. Lo que acabas de mencionar, eso es juicio para mí. Porque tú no estás viendo a Cristo como tu pastor, sino a este inútil siervo como tu Señor. Y ese es el pecado más grande que una iglesia puede cometer. Es como que si se va el pastor, Cristo también se va. ¿Y quién se quedó acá? Los que están sin Cristo. Y hay pastores que inclusive tienen este pensamiento, ¿sí? Este pensamiento, es que si yo me voy, todo se acaba. Es que si yo me voy de aquí, eso se acaba todo. Mira, eso es mucho cuidado. Ahora, todos los pastores se nos pasa por la cabeza esto. Pero cuando entendemos la función y el lugar y donde tenemos que estar, cambiamos nuestra forma de parecer. No somos los especiales. No somos el aderezo de la iglesia, no, nosotros no somos absolutamente nada, somos simplemente siervos de Dios para cuidar a la doncella. Eso es todo lo que nosotros somos. Ahora, por otro lado, debemos tener mucho cuidado, porque la congregación o la doncella puede decir lo siguiente: sí, él es solamente un siervo, un esclavo, así que vamos a tratarle como tal. Ese es otro de los problemas. Porque Dios puede permitir que ese eunuco que está haciendo un trabajo bien hecho sea quitado, y a cambio de ese eunuco Dios mismo permita que venga otro para que despoje, para que en otras palabras, para que le haga pagar lo que sembraron. Por eso los extremos no son buenos. Los extremos no sirven, mis amados hermanos. Entonces, ten mucho cuidado, porque esto se convierte en un adulterio espiritual. En vez de amar, en vez del eunuco, trabajar a la congregación y guiar a la doncella para que vaya al Cristo, al esposo, se enamore más de Cristo, más de su esposo, el pastor y el eunuco está aquí tratando de enamorar a la doncella, enamorar a la iglesia para que sea la iglesia quien ame y se enamore del pastor.
para sacar provecho de esa muchacha doncella que está enamorada ahora del eunuco. Este no es un eunuco, es un impostor, es un lobo vestido de oveja que ha llegado al púlpito. Por esa razón, mis amados hermanos, es extremadamente peligroso invitar a predicadores que tú no conoces, invitar a pastores de diferentes lugares que vengan al púlpito. Es súper que malo. No es correcto hacer tal cosa. El eunuco debe vigilar y cuidar de la iglesia como la doncella a la cual Dios le entregó para cuidarla y protegerla para su hijo. No se puede entregar a cualquiera para que venga a manosear la iglesia, a manosear el púlpito, no se puede. ¿Por qué? Porque la escritura es bien clara al respecto. Y aquí yo contesto a la pregunta de varios hermanos, ¿por qué razón no invita a otros pastores para que vengan a compartir con nosotros? Porque todavía nosotros estamos madurando, estamos aprendiendo, para que cuando la doncella ya haya madurado y haya aprendido, entonces cuando observe a un eunuco pasar acá adelante y empezar a manipular los sentimientos, inmediatamente se dé cuenta la iglesia, inmediatamente se dé cuenta la doncella y pueda parar y pueda detener con toda autoridad. Entonces, no se olviden que los pastores tenemos autoridad o nosotros somos administradores de la autoridad. ¿Tenemos autoridad nosotros o nosotros somos administradores de la autoridad de otro? Ya se han olvidado, creo. Entonces, toda la gloria y toda la honra le corresponde al Señor. Todo honor y toda alabanza le corresponde a Él. ¿Por qué? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Por eso el honor y la gloria es para nuestro Señor. El pastor está aquí como siervo. El pastor no es la estrella de la congregación. La iglesia, esta congregación de Ministerios Miles, no está creciendo por el pastor que tenemos, no. ¿Están acá conmigo? Quiero que presten atención a esto, porque esto es muy importante. Ministerios Miles está creciendo dentro de este lugar y fuera de este lugar también, en otras partes del mundo también está creciendo, pero está creciendo por el pastor que tenemos. ¿Ah? No, hermanos, no está creciendo por el pastor que tenemos, porque el pastor que tiene Ministerios Miles es solamente un esclavo que obedece la voz de su amo. ¿Quién es el que se merece el aplauso de todo esto? ¿Todavía no están seguros? ¿Quién es el que se merece el aplauso? Porque Ministerios Miles está creciendo, se está multiplicando en diferentes lugares, en otras partes del mundo se está multiplicando. ¿Quién hace eso? ¿Es el pastor? ¿Es el rostro lindo del predicador de esta congregación? ¿Es el carisma que tiene este predicador? No, hermanos, no, definitivamente no. Porque Dios puede hacer correr esta misma palabra con otra persona y lo puede hacer mucho mejor. No es la gloria del predicador en una congregación. Por esa razón les he corregido a ustedes cuando hablan con alguien, usted nunca diga mi pastor dice esto, mi pastor. No, la palabra de Dios dice así. Jesucristo menciona de esta manera, la escritura menciona de esta manera. El pastor, sí, tenemos un pastor, tenemos un predicador que Dios usa a nuestro pastor, a nuestro predicador. Dios lo usa mucho, pero es Cristo es nuestra base, nuestro sustento. Es Dios nuestro sustento. Es quien nos pastorea a nosotros. Él ha dejado un esclavo, ha dejado un siervo para que Él nos cuide y nos proteja y nos dé alimento a tiempo. Nada más nada. ¿Sí está claro aquí? Si usted mantiene este pensamiento, vamos a crecer mucho más y vamos a ser miles de miembros en el mundo entero. Porque le estamos dando la gloria, el 100% la gloria a nuestro Señor y no a un ser humano de carne y hueso que Él puede fracasar y fallar el día de mañana. Ejemplo, si el día de mañana el pastor o el eunuco, por más intento bueno que tenga de mantenerse firme, fracasa, la doncella tiene con claridad quién es su Señor. La iglesia tiene con claridad quién es su esposo y no pasa nada. Dios tendrá misericordia de ese siervo, de ese pastor, pero la iglesia continúa siendo virgen, pura y santa y sin mancha delante de su rey. Entonces, cuando un pastor se otorga el valor dentro de una congregación, está prostituyendo a la iglesia en primer lugar consigo mismo. Le está enseñando a amar. En otras palabras, ama el 70% a Cristo, a Dios, y el 30% ama a mí. Dijo una vez alguien acá adelante,
hace muchos años atrás, alguien acá adelante predicando, estaba compartiendo la palabra y dijo, la iglesia aplaudió y dijo, si esos aplausos son para mí, está bien, pero para el Señor démosle un poco más fuerte. Eso fue lo que mencionó acá adelante. Entonces, muchos pastores, por esa razón, mi amado hermano, usted nunca, nunca, nunca permita que nadie haga esto. Démosle un fuerte aplauso para el siervo, para el pastor, o para los alabantes, o para los músicos, un aplauso. No, hermano, no. Eso significa caída. Porque inflan nuestro orgullo, nuestro ego. Y dice la palabra que antes de la caída y del fracaso es la altivez de corazón. Y cuando inflamos con nuestra alabanza al ser humano, estamos destruyéndolo. Si ustedes me aman, no me alaben. Si ustedes me aman a mí, en realidad me consideran a mí, ténganme como un servidor suyo. Ámenme con respeto. Reconózcanme como un hombre que Dios ha puesto en este lugar, pero hasta allí como siervo de Dios, como un esclavo de Cristo en cadenas que presento el evangelio sin temor y sin temblor a toda la congregación. Pero no lleguemos al punto de reconocer, a tal punto de alabar, de honrar, de exaltar, de glorificar, de decir que el pastor es el que tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene Cristo Jesús a través de su palabra. Nunca lo olviden, hermanos, por favor. No, aquí no hay papas, aquí no hay concilios, aquí no hay nada, no. Hoy por hoy la mayoría, ¿qué pasan con las iglesias que tienen cobertura? Las iglesias que tienen cobertura, esa llamada cobertura que no es más que otra cosa que atadura. Entonces la iglesia tiene una cobertura. ¿Y dónde está la cobertura? Está en la capital, la iglesia central, la iglesia matriz. Entonces el pastor de esa iglesia que está bajo cobertura no puede hacer nada si no le autoriza el pastor que está dándole la cobertura. Esto es algo súper que antibíblico. Completamente antibíblico, eso de la cobertura humana. La iglesia debe tener cobertura divina. La cobertura de la iglesia debe estar directamente del pastor de los pastores, Jesucristo nuestro Señor, a través de la palabra del Señor. Nos sujetamos a la palabra, estamos bajo cobertura. No nos sujetamos a la palabra, entonces estamos sin cobertura. Aunque la iglesia tenga cobertura de denominaciones conocidas en el mundo entero. Porque se constituye una iglesia, una doncella que está bajo el poder humano y no bajo el poder de la palabra de Dios. Es muy importante entender eso. Para ustedes que le preguntan, a mí me preguntan cada vez que estoy en reuniones, me preguntan, ¿y la iglesia de Ministerios Miles qué cobertura tiene? Entonces yo le digo, la cobertura de la bendita palabra de Dios. Dios es nuestra cobertura, Cristo es nuestra cobertura. Es lo que le menciono. No, pero hay que tener cobertura de alguna iglesia, de alguien que sea más grande. Le digo, Cristo es el más grande. Cristo es el más grande. Entonces, tú y yo no se sientan mal, porque ustedes son una iglesia sola, huérfana. No, nosotros tenemos a la palabra del Señor que nos corrige, que nos disciplina y que nos instruye. Tenemos nosotros, ¿sí? El eunuco debe cuidarse entonces de recibir alabanzas de la iglesia. Debemos enseñar a la iglesia que toda la honra y toda la gloria es solamente para nuestro Señor, el amo mío y el amo de todos. No asuma el rasgo de cariño, o sea, hay un rasgo de cariño de la congregación para ese predicador, pero él cree que ese rasgo de cariño ya es un boleto para hacerse reconocido o para hacerse alabado o para hacerse adorado. El rasgo de cariño, de afecto que la iglesia le da al pastor no es para abusar, no es para aprovecharse de ese cariño, de ese afecto que tiene o de la ignorancia que tiene esa novia o esa doncella para que el eunuco aproveche y saque provecho de eso. No es correcto, totalmente no es correcto. Cuídese también de tener en una estima inapropiada a su pastor. La otra parte, respételo, ámelo. Obedézcale en todo lo que la Biblia le respalda a ese pastor, no en lo que él cree que deben obedecerle. No deben hacer eso. Pero nunca, mi amado hermano, condicione la relación suya con Dios por la culpa del pastor. O nunca usted coloque una relación con Dios a través del pastor. Recuerda, tú y yo podemos acercarnos directamente a Dios, no necesitamos de nadie. Pastor, ore por mí porque usted está más cerca del cielo que yo. Interceda por mí, pastor. Escúchame, amado hermano, no te han enseñado mal o has aprendido mal. Tenemos solamente un solo intercesor, que es Cristo Jesús.
Todo lo que hagáis, dice la palabra, y todo lo que vayas a pedir, hazlo en el nombre de Jesucristo. Ese es el mandamiento, no en nombre del pastor. Y el pastor dice, todos los que quieren que ore por sanidad, vengan para orar por sanidad. No está mal, está bien que oren por sanidad. Pero el congregante no debe venir diciendo, es que el pastor que me toque, si el pastor me toca, yo me sano. Si él no me toca, yo no me sano. El hermano que está allí dice, yo quiero orar por ti. No, pero quiero que venga el pastor que ore por mí. Es puesto los ojos ya en el pastor y no en Cristo, que es nuestro sanador y nuestro libertador y todo para nosotros. Es importante esto. Ahora, ¿por qué razón? Por una sencilla razón no debe ocurrir tal cosa en la relación entre la iglesia y el púlpito, entre la congregación y el pastor. Lean conmigo Éxodo 34:14. Porque Dios determinantemente ha dejado escrito en su palabra un mandamiento, que todo eunuco, todo predicador, todo pastor de una congregación debe tenerlo entre ceja y ceja. Y basado en ese mandamiento debe llevar el mensaje a la congregación. Y la iglesia, basado en ese mandamiento, debe mantenerse pura y sin mancha. Éxodo capítulo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a otro Dios, es un mandamiento. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque existen más dioses que los eunucos pueden presentarlo como una oferta buena. Pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué cosa? Celoso. Dios celoso es. ¿Por qué razón el predicador no debe usurpar la gloria que le pertenece a Dios, el reconocimiento, la alabanza y todo eso que la iglesia hoy por falta de conocimiento se enfocan en su líder, en el pastor? Y generalmente en estas células que existen, en las células que hoy por hoy las iglesias hacen células, ahí el pastor coloca un líder y en ese líder tiene un grupo de personas ahí que son liderados. Y este grupo de personas dice, yo no hago nada, tengo que consultar con mi líder. Tengo que consultar con mi líder. Si el líder me dice esto, yo lo hago. El líder es todo, el líder es todo, el líder es todo. Déjame decirte algo, error, equivocación absoluta. Eso se llama adulterio espiritual. El líder no tiene la última palabra la tiene la palabra de Dios. El pastor no tiene la última palabra, no, por más que haga llover fuego del cielo, por más que hable en lenguas, por más que levante paralíticos, por más que traiga muertos y lo haga levantar, no tiene la última palabra. La última palabra lo tiene la Escritura, la palabra de Dios. Y las ovejas y la congregación tienen la obligación moral y espiritual de buscar el conocimiento de la palabra del Señor para que no sean sus sentidos extraviados por la astucia de la serpiente y de los falsos eunucos que hoy se presentan como los salvadores y los amos y señores del evangelio o del conocimiento de la palabra del Señor. Mucho cuidado. ¿Por qué? Dice, porque Dios es celoso. Dios es celoso. Mira, mi amado hermano, Dios no es como aquel hombre que dice, no, a mí no me preocupa que mi mujer tenga otro. A la final, ella y yo tenemos un acuerdo y nosotros somos liberales como los europeos, por ejemplo. No. Dios dice, tú eres mía y de nadie más. Yo no te voy a compartir con nadie. Y vamos a mirar un poco de historia para que se den cuenta por qué razón Dios dice lo siguiente. Entonces, la responsabilidad de la iglesia con su pastor es sumamente delicada en todos los aspectos de la vida ministerial, muy delicada, sobre todo en lo referente a la gloria que la congregación pueda darle al pastor o al eunuco, de forma peligrosamente equivocada. Pero también deben tener cuidado del otro extremo. De decir, el pastor no es nada, Dios es todo. Nosotros obedecemos a Dios y al pastor no. Así que yo hago lo que Dios diga y ni siquiera saben la escritura ni conocen la palabra. Algunos expresan de esa manera. Yo para estar escuchando al pastor, porque él es nada más un siervo, yo en la casa mismo leo la Biblia y ahí mismo yo aprendo, ahí mismo yo entiendo. Esa es la otra parte que usted debe tener mucho cuidado. La novia o la doncella debe estar sujeta a lo que su esposo y su rey ha seleccionado. Y el rey, el esposo que es Cristo, dice, yo constituí aquí siervos del Señor para que construyan, para que edifiquen
a la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia tiene que reconocer eso y el pastor tiene que tener cuidado de esa relación con la congregación. ¿Me entendieron ahora sí? Características de la novia de Cristo, para que vamos a entender cómo es la novia de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 25-27. Necesitamos conocer las características de la doncella. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El verso 26 menciona de esta manera: ¿por qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la congregación, la iglesia, la doncella, que está siendo cuidada y protegida y guiada y preparada para el esposo, para el rey, por un eunuco a quien el rey ha delegado para que ese trabajo haga, dice que ella tiene que ser preparada solamente por medio de un solo ingrediente. ¿Cuál es ese ingrediente? ¿Lo están leyendo conmigo o se perdieron? ¿Cuál es ese ingrediente? La palabra de Dios. No hay otro ingrediente más adicional. Nada de que Dios me dijo, Dios me habló, yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, yo tuve una visión, Dios me habló algo nuevo. No, no, no. Dice solamente por la palabra de Dios. Dice para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, para él mismo, una iglesia gloriosa, una virgen gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, apartada completamente de otros galantes y sin mancha. Es así como Cristo ha determinado las características de su iglesia. La iglesia debe ser, la doncella debe ser solamente atendida, bañada. Las hierbas aromáticas, el perfume de mirra, todos esos ingredientes para preparar a la doncella, para entregar al rey, al esposo, todos esos ingredientes están resumidos en la palabra de Dios. La doncella no necesita otro ingrediente más para ser preparada, para ser enseñada, sino la palabra de Dios. No necesita de profetas que vengan a profetizar que Dios me dio una palabra para alguien que se encuentra aquí, que está con camiseta verde. No, 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 no. Dios no dice eso. Dice lo siguiente: Dios ha determinado y ha dejado que la palabra del eterno Dios sea quien lave, quien cultive, quien amoneste, quien corrija, quien edifique a la iglesia del Señor. Es la palabra de Dios, no otra cosa más. Apocalipsis 19:8. Hablando de la iglesia del Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La vestimenta de la doncella se le dio para que vista con lino fino y blanco y resplandeciente. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa, la doncella, está permanentemente enfocado en su amo Cristo Jesús, diciendo: ven Cristo, ven Cristo. En otras palabras, la iglesia anhela de una manera ferviente la venida de su esposo. Y una iglesia que no quiera que Cristo venga es la iglesia que es la doncella que ha sido seducida por los sentimientos y las emociones para que se enfoque más en vivir en la tierra y tener logros y lograr prosperidad, lograr grandezas y lograr políticamente, económicamente, militarmente y todo eso, querer establecer el reino en la tierra. Una iglesia que esté enfocado los ojos en la tierra peligrosamente está siendo seducida por un falso eunuco, por un falso espíritu. Pero la iglesia que es la doncella de Cristo debe tener con claridad esto: la esperanza, nuestro objetivo, nuestra esperanza es que Cristo venga por nosotros. Los ojos de la doncella deben estar esperando: ¿cuándo viene el esposo por mí? Anhelo todos los días, enero hasta diciembre, anhelo que Cristo venga por mí. Tú y yo esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para nuestra redención final.
Ese es el objetivo. Por esa razón Cristo dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde en la tierra todo se va a quedar. Hagan tesoros en el cielo, cultiven allá en la eternidad. Esperen lo que viene y no estén tratando de vivir en esta tierra, creciendo y multiplicándose y haciéndose más grandes. El evangelio de la prosperidad, ahora entiendes que es un evangelio completamente fuera de la escritura, diabólico en todo sentido. Una doctrina completamente satánica, mentirosa, engañosa, con un espíritu engañador en su totalidad. Porque la escritura menciona otra cosa. Apocalipsis 21, 1 al 2. Dice la palabra del Señor aquí, hablando de la novia, de la esposa de Cristo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí tenemos nosotros a una novia esperando al gran maestro, a Jesucristo el Señor. Lee otra, más versículos de ese texto. Es las características de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, la iglesia del Señor. Ahora, yo quiero a ustedes mostrarle un poco de historia en el Antiguo Pacto. Un poco de historia en el Antiguo Pacto. Jeremías 56. Ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado. Sus eunucos las han descarriado. A esa iglesia, a esa doncella del que está preparada para ser la esposa, dice a esa doncella, los pastores, los eunucos falsos las han descarriado, la ha hecho descarriar, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Se han ido detrás de otros dioses. ¿Y quién ha sido el causante para que esta doncella se vaya detrás de otros amantes, de otros dioses? ¿Quién? Los pastores. ¿Están conmigo, no es cierto? Los pastores. Son los pastores quienes han hecho para que se vayan detrás de otros dioses. Han sido los culpables, los pastores. Las ovejas no, sino los pastores. La influencia de los pastores dentro de la congregación es peligrosamente efectiva. Es peligrosamente efectiva. Lean conmigo Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor. Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, dice el Señor. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y no por mí, dice el Señor. Y andaban tras cosas que no aprovechan. Mira lo que la palabra de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento menciona tal cosa. Los sacerdotes, los pastores, los eunucos no dijeron dónde está el Señor, no le direccionaron dónde está el eterno Dios. No le llevaron a la verdadera fuente, no lo hicieron. Dice esto, los que ocupaban de la ley, los que interpretaban la ley, no me conocieron. Y porque no me conocieron, enseñaron a otros dioses. Como el pueblo no me conoció, porque los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras de cosas que no aprovechan. Lean Oseas 4, 8 al 10, por favor. El libro de Oseas, capítulo 4, 8 al 10, unos textos que nos van a dejar a nosotros con una claridad más firme. Dice esto, 4, 8 de Oseas: del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Mira esto, tal y cual como es el pueblo, así será el sacerdote. En otras palabras, hijo de tigre pintado sale. Tal es el púlpito, está la congregación. Los congregantes se parecen igualito como el predicador. Lo que el predicador enseña, la congregación asume esa enseñanza y vive de acuerdo a lo que el predicador ha dicho. Por eso dice Dios, tal es el pueblo, así también es el predicador.
De la misma forma como el predicador es, también lo es el pueblo. Mira qué tan importante es entender y tener cuidado. Cuando un eunuco, un predicador, se para aquí al frente y enseña falacias, motivado por emociones y sentimientos, una falsa doctrina, ¿sabes qué ocurre? La iglesia se torció. La iglesia también se fue detrás de los dioses al cual el eunuco les sedujo para que sirvan a otros dioses. Jeremías capítulo 5, verso 31. Dice la palabra, los profetas profetizan falsamente. En otras palabras, los eunucos predican de manera falsa. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto? Estos pastores, estos eunucos gobiernan por su propia cuenta y al pueblo les encanta eso. Cuando un eunuco, cuando un pastor gobierna como a él le da la gana, conforme a él le parece. Yo tuve un sueño y basado en ese sueño enseño a la iglesia. Yo tuve una visión y basado en esa visión enseño a la iglesia. Yo tuve una revelación, una vocecita me habló al oído y de acuerdo a esa vocecita yo enseño a la iglesia, pero no me centro en lo que la palabra de Dios menciona, sino que utilizo un texto de la Biblia para enseñar lo que yo quiero enseñar torciendo la escritura. Y el pueblo está contento y le agrada, le encanta al pueblo. Malaquías capítulo 2 verso 7 y menciona esto. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de la boca del sacerdote, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino. Está hablando a los sacerdotes, a los eunucos. Vosotros, eunucos, os habéis desviado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Sofonías capítulo 3 verso 4. Sus profetas son temerarios, sus pastores, sus eunucos son temerarios, hombres pérfidos. La palabra pérfido significa desleales, maliciosos, ávaros, codiciosos. Sus sacerdotes, sus eunucos han profanado el santuario, han violado la ley, han torcido el derecho. Los sacerdotes, los pastores, los eunucos, en ese entonces, en el antiguo pacto, hicieron este tipo de cosas y dañaron a la nación de Israel y llevaron a otros dioses. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan esta historia cuando Moisés subió al monte Sinaí? Y en el monte Sinaí demoró 40 días. Y el pueblo, al ver que no venía Moisés de manera inmediata, dijeron, ya nos quedamos sin profeta y sin Dios. Así que Aarón, constrúyenos otro Dios. Preséntanos otro novio. Y Aarón, prototipo de un predicador, de un pastor, de un eunuco torcido totalmente. Él dijo, está bien, vamos a hacerle un becerro de oro. Y cuando le hizo el becerro de oro, él mismo y entregó, dijo, aquí están los dioses que ustedes necesitan. Este es el nuevo esposo que les presento a ustedes. Moisés les desposó con un solo marido, que es el eterno Dios. Pero Aarón le presentó otro prospecto, otro novio a la doncella, a la iglesia, a la congregación, a la nación de Israel. Esta es la enseñanza. Entonces dice Isaías 8, 19, 20. Por esa razón menciona la palabra mediante el profeta Isaías, dice esto: tengan mucho cuidado, pueblo de Israel. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Tengan mucho cuidado, dice esto. Y si os dijeren, si es que algún eunuco, un pastor se acerca a la congregación y viene y te dicen, preguntad a los encantadores, a los brujos, a los hechiceros y a los adivinos que hoy por hoy se hacen pasar como profetas, porque el espíritu de adivinación existe y se manifiesta hoy por hoy en medio de la iglesia, confundiendo como que si fuera el Espíritu Santo. Y la mayoría de las congregaciones hoy por hoy
se equivocan y andan detrás de profecías y que le den profecía y que le den profecía y ahí aparece cualquier individuo dando una profecía. Ten cuidado. Pero pastor, me dijo justo lo que yo sabía, me dijo justo lo que me estaba pasando. Existe en la palabra espíritu de adivinación. Y aquí tenemos lo que acabé de mencionar. Y si os dijeren los pastores o los ministros o los eunucos de cada congregación, te motiven a preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, que susurran al oído hablando, responded de esta manera, iglesia del Señor, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Andas buscando una iglesia donde hable a los profetas? ¿Andas buscando una iglesia donde den profecía? ¿Acaso tú no puedes consultar a Dios de manera directa? Pero tú dirás, yo consulto a Dios, pero Dios a mí no me responde. Tienes la palabra del Señor. La Biblia tiene todas las respuestas para cada uno de nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto. En otras palabras, ¿cuál es la ley y el testimonio? La palabra del Señor. Si no hablaren conforme a la palabra del Señor, es porque no les ha amanecido. ¿Sabes qué significa esto? Es porque estos son eunucos falsos que no tienen la revelación de la palabra de Dios, sino que solamente producto de su vientre y sus emociones engañan, incautan y enseñan a la congregación utilizando a su favor la ignorancia de la iglesia y el misticismo de la iglesia y los sentimientos y las emociones de una congregación que está solamente queriendo sentir en su cuerpo una corriente, sentir en su alma un regocijo, sentir. Y si no sienten, Dios no ha hecho nada. Pero ahora, dice un poco de historia, dice la palabra. Los sacerdotes, los eunucos, transgredieron la ley y por lo tanto a toda la nación fue rechazada por culpa de los sacerdotes. Ahora, Dios menciona que a esta prostituta que se prostituyó, dice Dios, yo voy a restaurarla otra vez y voy a tener misericordia de esta nación de Israel. Estamos hablando de la nación de Israel en el Antiguo Pacto. Ezequiel 16, 14, 15. Menciona y dice, hablando a Jerusalén como capital de Israel. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, a esta mujer, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. ¿Por qué se prostituyó Israel? ¿Por qué? Porque sus eunucos, sus pastores, sus sacerdotes, sus profetas, que ellos confiaron en ese tipo de personas, les guiaron a la equivocación y a adorar a otros dioses. Se prostituyeron por culpa de sus pastores, por culpa de sus sacerdotes. Lo leímos anteriormente. Isaías 54, 5 al 7. Dios habla a la nación de Israel y dice esto, porque tu marido es tu hacedor. Dios como marido a la nación de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné por prostituta, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces, el anuncio de la restauración de esta congregación que se prostituyó por culpa de los eunucos y sacerdotes que transgredieron la ley de Dios. Dios dice, ustedes no tienen la culpa. Sus sacerdotes tuvieron la culpa. Hay una parte en la Biblia que dice, mis sacerdotes no pudieron identificar entre lo santo y lo profano y enseñaron al pueblo a que ellos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por ignorancia, y llevaron a mi congregación, a mi esposa, le presentaron otros dioses, a Baal, y le prostituyeron con otros dioses.
pero yo voy a tener misericordia de ustedes, a la nación de Israel, en su prostitución. Dios le dio carta de repudio, ustedes conocen eso. Carta de divorcio. Y le dijo, vete, pero yo voy a hacer misericordia más adelante. Y ahí tenemos la misericordia, Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, no como el matrimonio que hice con sus padres en el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, mi matrimonio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí tenemos la esperanza de hacer de nuevo a esa mujer que era prostituta, volverla a santificar y hacerla de nuevo. Por eso que dice la palabra, de modo que si alguno ha llegado a Cristo, nueva criatura es. La historia vieja ha pasado, aquí Dios ha hecho una nueva doncella, una nueva virgen, una nueva mujer. Entonces, el Espíritu Santo ahora, en el antiguo pacto ocurrió tal cosa. Miremos ahora en el nuevo pacto. Hay una advertencia de la misma manera. Ahora Cristo vino. Y para que ustedes entiendan este paso, ¿por qué razón? Ayer pasó con los eunucos dañando a la congregación. Hoy, en el nuevo pacto existen eunucos que también están corrompiendo y prostituyendo a la iglesia, a la congregación. Y el eterno Dios es bien claro, libro de Romanos, el capítulo 7, verso 1 al 4, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Está hablando aquí Pablo, y entre paréntesis tiene usted allí, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hace una explicación. Y esto no tiene nada que ver con la enseñanza del matrimonio, de que el divorcio y todo eso no tiene nada que ver. Esto está hablando acerca de la ley y el ser humano, y Cristo y la ley. Y la explicación está en el versículo que a continuación, en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El Cristo vivo que caminó y fue llevado a la cruz. Dice, en ese cuerpo de pecado de Cristo, cargando en la cruz el pecado, cuando Cristo muere, la ley que les tenía a ustedes sometidos como marido también murió, para que seáis de otro. Mira, aquí habla de otro. Dice, para que seáis de otro. ¿Cuál otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Los que ya han visto la serie de Identidad Revelada del Misterio de Pablo, ustedes entienden bien eso. Y los que no, pues les recomiendo para que ustedes, aquí le doy la explicación más clara en ese video, la explicación al respecto. Pero Cristo en vida, cuando muere, dice que con él muere la ley. Y la ley muere y el ser humano queda libre de la maldición de la ley. Cuando Jesucristo resucita, es el otro que resucita. Entonces esta esposa que ha cometido, que ha estado en adulterio con otros dioses, ahora ella queda libre de la ley del primer marido y ahora está lista para volver a casarse con el que quiera casarse. En este caso escoge a Cristo. Cristo se resucita y dice, escógeme a mí. Yo estoy aquí para casarme contigo, para honrarte, para hacerte nueva criatura, a la doncella que anteriormente se prostituyó por culpa de los sacerdotes. Entonces, por esa razón, mi amado hermano, que el Espíritu Santo advirtió de antemano. Primera de Timoteo 4:1 dice claramente que en los postreros días, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando susurros de espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿A través de quién? A través de los eunucos, a través del púlpito, a través de los pastores. Van a escuchar doctrina de demonios y a espíritus engañadores. Santiago 4:4. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora en el nuevo pacto.
Tengan mucho cuidado, dice, con aquel eunuco que venga en el púlpito a enseñarle que tenemos que practicar lo que el mundo practica. Tengan mucho cuidado, dice, que venga un pastor y empiece a enseñar en la iglesia de que no es problema, que puedes tranquilamente hacer esto. Por ejemplo, hoy por hoy los testigos de Jehová, puedes tomar, puedes bailar entre hermanos, no hay problema. Puedes hacer esto tranquilo, Cristo ya pagó en la cruz, ya somos salvos, ya somos salvos, siempre salvos. No tengas problema, no tengas susto, no tengas miedo. Hoy por hoy existe ese tipo de eunucos que enseñan, y la iglesia y la gente, las personas, les encanta escuchar este tipo de predicaciones. Les encanta escuchar este tipo de mensajes. Si tú das un buen diezmo semanal o mensualmente, tú vas a estar bien con Dios. En otras palabras, tú con tu dinero puedes comprar la bondad y el favor de Dios. Y tenemos eunucos hoy por hoy enseñando tal cosa. Por lo tanto, dice esto. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, menciona a la iglesia hoy por hoy, a la novia de Cristo, a la doncella, menciona esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, o sea, en otras palabras, todo lo que lleve a los sentimientos y a las emociones, a los 5 sentidos, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo eunuco que predique y enseñe en la iglesia una doctrina que tenga que ver con sentimientos y emociones, motivando a los 5 sentidos para sentir, tocar, ver y palpar, dice claramente que esa doctrina no es del Padre, sino que eso proviene del mundo. No sé si me entendieron esta parte. No proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y como cosa curiosa, hoy por hoy, eso es lo que más escuchamos nosotros. Es lo que más oímos nosotros ahora en nuestro medio. Por eso es que hay el chicle ungido, la piscina ungida, las escobas ungidas, las ceremonias y esto y aquello. Hermano, es una vergüenza en las redes sociales cómo salen pastores y de una forma vergonzosa, increíble, cómo esos eunucos falsos trastornan y dañan a la iglesia. Por ahí tenemos a un predicador famoso que no me acuerdo cómo se llama, pero que conversa con los demonios y tiene cámaras y todo para hablar con los demonios. No sé si alguien se acuerda cómo se llama. Es famosísimo. Vino al Perú, vino al Ecuador, las iglesias de todas partes se volcaron para ir a ver, porque él, todos los endemoniados, conversa con los endemoniados, habla con los endemoniados. Joshua creo que se llama, ya me acordé. Y ustedes revisen ahí en el canal, y eso es pero del evangelio no predica absolutamente nada. Está predicando otro Jesús. No es el Cristo de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia no está predicando tal cosa, sino solamente la eternidad con Él. Entonces, ¿cómo nosotros los eunucos podemos presentar la novia a otro? Dice la palabra, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a ir cerrando. ¿Cómo presentamos? Ahora les voy a mostrar a los otros galantes que se hacen llamar Jesús también. A otros prospectos que existen hoy por hoy, a los cuales los eunucos traen a presentar a una congregación. Presentando a la novia a otro Cristo. Miremos esto. Gálatas 1, 6, 9. Pablo dice lo siguiente, y escucharás con atención. Él está hablando aquí de manera puntual en contra de los judaizantes, en contra de los judíos mesiánicos, en contra de aquellos judíos que en ese entonces estaban obligando a circuncidarse, obligando a guardar el Shabbat, obligando a hacer dieta kosher a todos los que habían sido llamados, a los gentiles llamados por el evangelio. Y menciona de esta manera, Gálatas 1, 6 al 9, estoy maravillado. La palabra maravillado no es de alegría, sino que estoy asombrado, asustado, preocupado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, otro evangelio.
otra teología, otro conocimiento. 7, no que haya otro. No es que haya otro evangelio, 2 evangelios, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, corromper, mezclar el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros, por si acaso uno de nosotros se torció y viene a enseñar algo contrario a lo que ya está enseñado, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Date cuenta, mi amado hermano, si se te aparece un ángel celestial del cielo desciende, todo blanco y resplandeciente, y te viene a presentar otro Cristo, otro evangelio. Dice lo siguiente, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, totalmente distinto, sea anatema, sea maldito, ese ángel sea maldito, ese eunuco sea maldito, ese predicador sea maldito, ese apóstol sea maldito, ese evangelista sea maldito, ese profeta sea maldito, ese hermanito sea maldito, ese sacerdote, ese ministro sea maldito, como quiera que se haga llamar, sea maldito. Cualquiera que predica a otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu, está bajo maldición. ¿Te das cuenta que el púlpito no es así por así? El ser un predicador trae consigo una responsabilidad tremenda y súper que grande, porque hay una maldición en el caso que este púlpito o el predicador presente a otro Cristo que no sea el de la Escritura, el de la palabra del Señor. Dice esto, verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo vuelvo a repetir, si alguno predica diferente evangelio, en otras palabras, diferente Cristo, otro Jesús, del que habéis recibido, sea maldito. Otra vez más, repite, sea maldito. Ahora sí quiero que me presten atención, cerremos de esta manera. Jesús es también, la palabra Jesús, el nombre Jesús, ahora es popular entre la gente mundana, hoy por hoy, pero no es el verdadero Jesús. No todo el que dice Señor Jesús entrará en el reino de los cielos, porque existen otros Jesuses y otros Cristos y otros dioses. Entonces tú estás diciendo, ¿cómo puedo identificar entre los Cristos falsos y el Cristo verdadero? Hay una sola manera de identificar, ¿sabes cómo? Conociendo bien al verdadero. Conociendo bien al verdadero. La esposa que tú tienes, varón que te encuentras hoy acá, tu esposa a ti te conoce bien a tal punto que a lo lejos o solamente si te vendaran los ojos y entre una cantidad de hombres al frente, y si te dijeran a la mujer, principalmente a la mujer, dice, acércate y tócale solamente el rostro, identifica a tu esposo, la mujer identifica a su esposo, pero nosotros los varones no. La mujer sí, porque la mujer se fija bien en su esposo. Y dice que hable o lea una parte de un texto solamente en la lectura, en la manera como lee o en su tono de voz ya sabe que es el esposo. ¿Pero cómo? Porque conoce bien a su esposo. Pero una pareja de novios que están nada más enamorados se confunden. Pero cuando son esposos conocen bien. Entonces, una manera de saber identificar al falso Cristo es conocer al verdadero bien. ¿Dónde le conocemos al verdadero bien, 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 bien? Levanten la palabra hacia arriba, ¿sí? ¿Dónde le conocemos? En la palabra de verdad. Aquí le conocemos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo bien, nos pueden presentar a cualquier hermano y no nos van a convencer. Entonces, existe el Jesús popular. Por ejemplo, el niño Jesús del pesebre de Navidad. Por ejemplo, el amigo Jesús de la música evangélica country que hoy se escucha por todas partes. La música industrial de los artistas cristianos, entre comillas, que profesan a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. ¿Y cómo se conoce? Sencillo, ellos sacan provecho de ese Cristo, de ese Jesús, porque el Cristo de la Biblia no saca provecho y sus siervos tampoco sacan provecho. Pero el Cristo falso, el Jesús falso, ese sí saca provecho. Entonces sus siervos siempre sacan provecho. El pastor que está sirviendo a un falso Cristo saca provecho. El artista, el cantante, el salmista
que está sirviendo a un falso Cristo siempre va a buscar sacar provecho. Cobrar las entradas para un concierto. Ese es un falso Cristo al quien están adorando. Cobrar la entrada para escuchar la predicación. Ese es un falso Cristo al que están presentando. No vayas, no entres, no sigas. Entiende que los falsos Cristos están hoy por hoy en oferta por todas partes. ¿Qué otro falso Cristo más? El Jesús de éxito de los pensadores positivos. Ahí tenemos a otro Cristo. El Jesús de Forlay. El Jesús de OmniLife. Y a muchos pastores están ingresados en ese equipo de Forlay, OmniLife y todo ese tipo de cosas. ¿Y sabes qué dicen? Ellos también hablan de Cristo. Y los que son convencidos dicen, es que Cristo también se habla allí. Hermano, nosotros hablamos de Dios, de la palabra también. Escucha, ese Cristo es de Forlay. Ese Cristo es de OmniLife, ese Cristo es de Yambal, ese Cristo es de cualquiera de ese tipo de cosas. Utilizan a un Cristo para engañar. Pero si tú conoces al verdadero Cristo de la palabra, no te dejas engañar. ¿Qué otro Cristo más? Ese Jesús rítmico, a la moda, de la música rock, del reggaetón, de ese Cristo del rap cristiano, de Manny Montes y sus colegas. Ese Jesús que se presenta hoy por hoy de todo color y de todo sabor. Cristo Jesús para rockero, Cristo Jesús para los, más bien dicho, para todo color. Tenemos muchos falsos Cristos ahora. Entonces, la manera de reconocer al verdadero Cristo es conociendo al verdadero Cristo para no dejarnos engañar de los falsos Cristos. Por lo tanto, la novia de Cristo lo conocerá tan bien que no puede ser engañada en recibir a otro Jesús o a otro mensaje, porque él conoce la novia, la esposa de Cristo. El eunuco ha guiado a esa esposa, a esa novia, por el camino correcto del conocimiento de la palabra del Señor. El eunuco debe decir esto: no me crean a mí, créanle a la palabra. Porque el hombre, el eunuco, puede fallar, pero la palabra del Señor permanece para siempre, porque cielo y tierra pueden pasar. El eunuco puede pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dale un aplauso al Creador. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Jesucristo mencionó de esta manera: ustedes conocerán la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando ustedes me conozcan a mí bien, entonces serán libres. ¿Libres de qué? Libres de la influencia, libres de la astucia de los otros Jesús que se hacen pasar por el verdadero Cristo que murió en la cruz del Calvario. Otro Jesús, la fama. Otro Jesús conocido como la fama también en nuestro medio, donde los predicadores buscan tener fama y también ofrecen a la iglesia para que tengan fama, a los congregantes para que tengan fama. Le enseñan a pensar en grande, le enseñan a caminar en lo grande, le enseñan a que ellos son importantes, que tengan fama, y las mujeres se endosan las guerreras de Dios. Los varones se endosan como los santos varones de guerra. Y así sucesivamente, la fama es inyectado. Ese es otro Jesús. Otro Jesús también, el Jesús dinero. El Jesús dinero. El Jesús que da el poder político y social. La política se ha enquistado en la iglesia hoy por hoy. Ahora todos quieren ser políticos y todos tienen aires de grandeza, creyendo que Dios les ha traído hasta este mundo para que tú y yo seamos, utilizando este verso mal interpretado, seamos sal de la tierra, seamos cabeza, seamos luz. Queremos, y me pongo allí mismo porque en algún momento por mi cabeza pasó eso antes de conocer bien la palabra del Señor. Pasó por mi cabeza en algún momento ser un político para arreglar la provincia, o ser un presidente para arreglar la nación. Y mucha gente dice: ¿cómo quisiera que sea un cristiano el que llegue al poder, porque seguro va a arreglar la nación? Tengo malas noticias para ti. El sillón de esa nación está gobernado por potestades superiores que están bajo el dominio y el gobierno del Creador de los cielos y la tierra. Hermanos, ningún político podrá arreglar nada.
Si usted hoy por hoy está ya, vamos a entrar en etapa de votaciones, usted está pensando, ¿quién será el que nos va a sacar de la crisis? Hermano, nadie nos va a sacar de la crisis. No, porque ahí la palabra del Señor menciona que todos están caminando para el mismo lugar. No existe un ser humano salvador del mundo, no hay. Salvador del lago Agrio tampoco. Que el perfecto él va a ser este de aquí, este va a ser. No, nadie, hermano. Todos los hombres son mentirosos. El corazón es engañador y mentiroso. Ofrecen nada más, pero jamás cumplirán. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del ser humano es así. Entonces, ese Jesús que ofrece poder político, poder social. Otro Jesús que ofrece los placeres del mundo. Los placeres del mundo. Un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio libre de presión. Muchos hermanos han hablado conmigo, dice, en mi iglesia ahí no nos prohíben nada. Ahí nosotros somos libres de hacer lo que sea. Ahí si nosotros queremos, leemos la palabra, y si no, no leemos la Biblia, porque al final Dios nos ama como estemos nosotros. Hay un Dios, un Jesús que ama y es alcahuete de todos. Un Jesús que hace los mandados, como el Jesús de la confesión positiva, de los decretos, de los que yo establezco, yo decreto, yo mando, yo ordeno. Un Jesús que es mandado por el ser humano. Jesúses que tienen un carácter débil, con interés, que se dejan manipular y que se dejan mandar, y que el ser humano se convierte en Dios, y ese Jesús es un fiel obediente. Pero no es el Cristo de la palabra del Señor. Otro Jesús, el Jesús de la religión. Toda la religión, todos adoramos al mismo Dios. Porque en esa iglesia también hablan de Cristo. Acá también hablan de Cristo. Allá también hablan de Cristo. Pero la pregunta es, ¿de cuál Cristo es que se está predicando hoy? Porque los eunucos han sido corrompidos. Porque Satanás ha enquistado dentro de las iglesias, no a través de la congregación, sino a través del púlpito. Hermanos, préstame atención a esto que voy a mencionar. No empieza la desgracia por la iglesia. Hermano, la desgracia empieza por el púlpito. Es por aquí por donde empieza. ¿Sabes por qué? Porque todos prestan atención cuando el predicador está hablando. Y si el predicador está contaminado, si el predicador ya se contaminó, entonces también va a contaminar a la iglesia. Recuerda el texto que leímos. Tal es el pueblo, es el sacerdote. Tal es el sacerdote, también lo es el pueblo. ¿Qué tan importante es tener en los púlpitos a hombres, siervos de Dios, que se nieguen a sí mismos y que aprendan a delegar a una congregación con firmeza para que la iglesia solamente ame al Cristo de la Biblia y se someta al Cristo de la Biblia, y cuyo requisito para someterse al Cristo de la Biblia es esto? Cristo Jesús mencionó de esta manera: si ustedes, doncellas, quieren venir detrás de mí, este es el requisito. Número 1, ¿cuál es? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no le ofrezco oro, dinero, fama, fortuna, nada de eso le ofrezco, porque no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. Lo único que yo a ustedes les ofrezco es que ustedes se sienten a la diestra del Padre juntamente conmigo. Es todo lo que le ofrezco. Si les gusta eso, caminen conmigo. Yo no les ofrezco fama, fortuna, dinero. No les ofrezco que ustedes sean ricos y millonarios. No les ofrezco tal cosa. Yo les ofrezco a ustedes la eternidad a mi lado juntamente con mi Padre. Ese es el requisito. Entonces, negarse a ti mismo. En otras palabras, negar la gloria y amar la cruz. El falso Cristo te muestra la gloria y te hace negar la cruz. El verdadero Cristo te hace negar la gloria y te hace amar la cruz. No sé si me entendieron. Entonces, la religión que hoy por hoy se presenta diciendo que esa religión, dice, la iglesia mía es la verdadera. Recuerda eso, no existe iglesia física verdadera. No hay. Lo que sí existe es Cristo como la verdad. Porque la palabra del Señor menciona y dice lo siguiente: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese solo mediador? Cristo Jesús, el de la Escritura, el de la palabra del Señor. Ahora, cerrando esto, miremos la característica de una iglesia prostituida.
Miremos la característica de una iglesia cuando ya se ha prostituido por culpa de los eunucos, por culpa de los pastores. Se prostituyó ya. Esa iglesia no quiere comer el pan, que es la palabra del Señor, sino que esa iglesia quiere solamente comer el pan de sus amantes. Isaías 4 menciona que en los postreros tiempos, dice, 7 mujeres echarán mano de un solo varón, diciendo, nosotras comeremos nuestro propio pan y nosotras vestiremos de nuestra propia ropa, solamente déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Características de una iglesia que se ha prostituido es porque aborrece la palabra del Señor, pero ama la diversión. El teatro en la iglesia, ministerio de danza en la iglesia, ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de caballeros, ministerio de socios, ministerio de esto, ministerio de aquello. Está lleno de ministerios la iglesia. Y programas de la madre, programas del padre, programas del niño, programas de Navidad, programas de esto, programas de aquello, programas del otro. Está lleno de programaciones. El culto empieza con alabanza. Y las alabanzas, los cánticos demoran 1 a 2 horas en ministración. Y ya llega la cansada la predicación, y la predicación es media hora por exagerar, y en la media hora el eunuco se la pasa hablando de sí mismo, de las glorias pasadas que él ha vivido o de los milagros que ha hecho. Y luego cierra el culto y luego empieza con la ministración otra vez, con sanar a los enfermos, con hacer esto, con hacer lo otro. Pero la palabra del Señor, el pan, una iglesia prostituida rechaza el pan que es la palabra del Señor. Le da una migaja de pan el eunuco, pero lo que hace es saciar el deseo del vientre de esa mujer, de esa doncella ya prostituida, saciar sus deseos insanos, porque el eunuco dañó el corazón, el eunuco presentó a otros amantes, el eunuco prostituyó a la iglesia, y el eterno Dios está enojado contra ese eunuco. Ahora va a agarrar sentido. Mateo capítulo 7, verso 23 dice esto: en ese día me dirán, Señor, Señor, yo fui pastor, yo fui eunuco también. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé en nuevas lenguas, en tu nombre hice milagros, prodigios, hice todo lo que hice. Y el Eterno dirá eso: no te conozco, maldito hacedor de maldad. Porque fuiste un eunuco que transgrediste la ley y llevaste al pueblo a la destrucción. No te conozco, maldito hacedor de maldad. Estás arrojado al infierno juntamente con el diablo y sus ángeles. Y está hablando de pastores, de ministros, que en ese día se presentarán delante de Dios. Hermanos amados, es temeroso el final de todo esto. Entonces, el mandamiento de nuestro Señor, el mandamiento de nuestro Dios, Deuteronomio 8:6, menciona con sinceridad: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Este es el mandamiento. Al sacerdote dice: teme a Dios y apártate del mal. Enseña a mi pueblo a identificar entre lo santo y lo profano. Porque el Espíritu dice claramente que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos donde algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Pero tú y yo como iglesia, como doncella, como la novia, como la virgen pura, mantengamos escuchando a Cristo Jesús a través de su palabra. Y si el eunuco se nos está torciendo, si el eunuco se ha corrompido ya, y tú y yo observamos que el púlpito se ha corrompido y empieza a enseñar otras cosas que no van de acuerdo a la Escritura, la doncella la doncella tiene todita la autorización de parte del Padre Eterno, de parte del Rey, de omitir la acción de ese eunuco e ir delante del rey y denunciar a ese predicador, a ese eunuco. La iglesia no debe someterse a todo pastor. La iglesia no debe inclinarse a todo pastor, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Cerramos entonces, mis amados hermanos, diciendo estas palabras. Qué tan difícil y complicado es la relación de responsabilidad entre la congregación hacia el pastor y la del pastor o del púlpito hacia la congregación. Te das cuenta que no es cuestión de ser pastor porque nada más yo voy a estar de gratis allí.
te das cuenta que no es pastor solamente porque me resentí con el hermano y ahora me hago pastor y llamo a unas familias y ya soy pastor. No, tenemos una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad de esta que tenemos es de presentar el evangelio de Cristo puro, santo y sin mancha. Y predicar a una congregación la verdad de la palabra del Señor y no tratar de quedar bien para que la iglesia me aplauda o para que la iglesia me ame porque yo soy alcahuete de la doncella, sino que la doncella necesita ser corregida y enseñada. Y la próxima semana entonces hablaremos nosotros acerca de cómo ese púlpito y cómo ese ministerio pastoral debe ser sostenido por la doncella y por la congregación. ¿De qué manera ese eunuco sobrevive en la relación pura, sin mancha, delante de su amo y patrón, que es Jesucristo nuestro Señor? Pónganse de pie, por favor.